Un representante es una persona designada en un poder de agente que personifica las características innatas de un individuo que busca un mediador. Tal es el caso de un embajador, que es el agente diplomático acreditado de un país extranjero para representar oficialmente al Estado al cual pertenece, al liderazgo de este, o en su defecto al gobierno del país del cual procede. En nuestro caso, como seres humanos, podríamos decir que tenemos dos opciones de representantes que personifican nuestras características innatas de virtud, moralidad, justicia, naturaleza y perfección. Por un lado tenemos a Adán, que lamentablemente falló al traer el pecado y la muerte a toda la creación por su desobediencia. Y por su representación nos convertimos en enemigos de Dios. Por el otro lado se encuentra Cristo, como el segundo Adán, que nos proporciona una identidad completamente nueva gracias al sacrificio de su muerte en la cruz. Pero también existe la opción de no tener ningún representante y decidir representar tu caso ante la corte perfecta de Dios por lo que tú has hecho en tu vida. Así que la gran pregunta aquí es, ¿quién es el que te representa? Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Al hablar del origen de la humanidad, inevitablemente tenemos que referirnos a Adán, quien fue el primer ser humano que habitó este planeta. Dios lo colocó en el jardín del Edén, diseñado para él. Adán fue el representante y el padre de toda la humanidad. Cada ser humano es descendiente directo de Adán, y a través de Adán, cada ser humano ha heredado una naturaleza pecaminosa. Vale la pena aclarar que el considerar la alternativa del origen de la humanidad por la teoría de la evolución es solo una hipótesis improbable. De vez en cuando, los medios de comunicación informan irresponsablemente de la afirmación sensacionalista de que alguien en algún lugar finalmente ha encontrado el eslabón perdido. Pero dichos informes dan a las personas la falsa impresión de que la ciencia, por fin, descubrió los restos fosilizados de una criatura mitad humana y mitad simio, lo que demuestra la teoría de evolución de Darwin. Pero en realidad es que jamás se ha encontrado ningún eslabón perdido. Han aparecido muchos restos fosilizados de prosimios, monos, simios y humanos, pero no hay fósiles intermedios entre el mono y el hombre. Aunque la teoría evolutiva a menudo se presenta como un dogma establecido, de hecho, no es más que una hipótesis. Muchos evolucionistas líderes ahora admiten que el origen de las especies es un completo misterio para ellos. El Dr. D.H. Scott, en su discurso presidencial ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, declaró que la evolución no es un hecho científicamente establecido, sino un acto de fe. El científico Ambrose Fleming dijo: «Todo lo que la ciencia puede decir en la actualidad a la luz del conocimiento humano definitivamente comprobado y limitado es que no sabe y no tiene una prueba segura de cómo, dónde y cuándo se originó el hombre. Si nos llega algún conocimiento verdadero, debe proceder de otra fuente que no sea la antropología moderna actual». El Dr. Fleischmann de Erlangen escribe: «La teoría darwiniana no tiene un solo hecho para apoyarla, es puramente el producto de la imaginación». Aún más fuerte es la afirmación del Dr. B. Kidd: «El darwinismo es un compuesto de sorprendente presunción e ignorancia incomprobable». Como cristianos, aceptamos por fe el testimonio de la Biblia, que nos afirma el hecho de que Dios creó a Adán y Eva como el primer hombre y mujer, y de ellos descendió toda la raza humana, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Sabemos que Adán fue una persona real y no una alegoría, porque de él se habla como una persona histórica durante todo el relato bíblico del Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento. Lucas, el gran historiador, rastrea el linaje de Jesús remontándose hasta Adán. Además de ser una persona real, Adán también es el prototipo para todos los seres humanos venideros, profetas, sacerdotes, campesinos, sirvientes, presidentes, reyes,
que nacieron con una naturaleza pecaminosa. Fueron todos hijos del primer representante humano. Adán y Eva fueron creados para ser amigos de Dios. Ellos hablaban y caminaban junto a Él, pero actuaron como sus enemigos cuando siguieron la rebelión de Satanás. El costo de su rebelión fue haber perdido la relación íntima que tenían con Dios, y eventualmente los condujo a la muerte. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. El pecado de Adán trajo a toda la creación la muerte, y no solo a él, sino también a cada una de las personas que nacieron después de él. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Cada persona en este mundo, al ser descendiente de Adán, hereda lo que se conoce como el pecado original. El pecado original tiene dos sentidos: la caída de Adán como el pecado inicial u original, y la naturaleza caída hereditaria o corrupción moral que se transmite de Adán a sus descendientes. Se le llama original en el sentido de que Adán, el primer hombre, es el que pecó, y por lo tanto hizo que el pecado entrara en el mundo. Aunque Eva fue la que pecó primero, porque Adán es el jefe federal, representante de la humanidad, su caída incluyó o representó a toda la humanidad. Por lo tanto, el pecado original incluye la caída de toda la humanidad, ya que la naturaleza caída de Adán se transfiere a sus descendientes. Ahora, es muy probable que te parezca injusto de que por la culpa de una persona que nunca le pediste que sea tu representante, tengas que pagar las consecuencias de su error. Entonces, ¿prefieres presentar tu propio caso ante Dios sin ser representado por Adán? Solo considera esto. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Apuesto que ni siquiera puedes llegar a un número razonable en tu cabeza. Si tienes este dilema, entonces se te podría definir como un mentiroso. Es claro que una persona que ha mentido tantas veces no tendría otra descripción. ¿Cuántas veces has tomado algo que no te pertenece, sin importar del valor de lo que haya sido? Me refiero a las cosas como robarte un chicle, copiar un examen o descargar música ilegalmente. Esto te convierte en un ladrón. ¿Has cometido adulterio? También puede incluirse el tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O peor aún, Jesús dijo: si es que miras a una mujer y la codicias, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Has asesinado a alguien? Antes de que te creas justo y digno de no haber fallado en este mandamiento, te advierto que Jesús dijo: si es que has odiado alguna vez a alguien en tu vida, has matado a esa persona en tu corazón. Considera que solo voy a usar 4 de los 10 mandamientos. Y si hacemos un estimado de unos 10 crímenes morales que cometes al día contra Dios, estamos hablando de 3.650 al año. Y si multiplicas este número por tu edad, tendrías alrededor de unos 75,000 si es que tienes un promedio de 20 años. Ahora, para los que pasamos esa marca hace mucho tiempo, puedes darte cuenta del gran problema en que nos encontramos. Pero para poner en perspectiva qué tan grave es tu situación, ¿recuerdas cuántos crímenes Adán y Eva tuvieron que cometer para ser maldecidos y echaros fuera del paraíso y que trajeran la muerte y la humanidad como consecuencia de su maldición? Solo uno. Si esa fue la terrible ramificación que ellos recibieron por un acto de desobediencia, ¿qué crees que debería hacer Dios contigo, con más de 100,000 crímenes en su contra? ¿Crees que te va a ir bien si presentas tu caso ante Dios? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos poseemos una herencia no muy agradable de nuestros padres, que a su vez lo heredaron de sus abuelos y de sus bisabuelos, y podríamos seguir hasta llegar a Adán. Esta desafortunada herencia nos hizo enemigos de Dios. Al ser representados por Adán, es decir, al ser descendientes de Adán, nuestra identidad inherente es el ser pecadores. Lamentablemente no podemos cambiar nuestra genealogía, ni tampoco nos sirve representarnos a nosotros mismos, ya que de todas formas saldríamos perjudicados. En este contexto, en Adán somos pecadores y la muerte es nuestro destino. Además, siempre y cuando mantengamos esa identidad de pecadores, actuaremos como enemigos de Dios. Estas son realmente las malas noticias. No existe nada que podamos hacer en nuestra propia capacidad para desconectarnos de Adán o eliminar nuestros crímenes. Ahora, si estás pensando de que Dios es un ser amoroso y que va a pasar por alto y perdonar tus pecados, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Solo considera esto. Si un criminal asesinaría a una de las personas que más amas y se encuentra listo para recibir sentencia en la corte, pero de pronto el juez toma sentencia y dice:
yo soy un juez amoroso y por eso voy a dejar libre a esta persona. ¿Qué pensarías de este juez? ¿Deliberarías que es un juez amoroso? ¿O pensarías que es un juez corrupto y malévolo que hace caso omiso de la ley? El pasar por alto los crímenes no es una demostración de amor, es una demostración que se aprueba el mal como algo normal. Y Dios no es así. Él no tendrá por inocente al pecador. Y si piensas que tu arrepentimiento te va a salvar de tu castigo, o que tus buenas obras pueden balancear tus pecados, déjame decirte que te estás engañando. ¿Crees que esos justificativos funcionarían para el mismo criminal que asesinó a tu ser querido? Señor juez, estoy sumamente arrepentido. Por más que estés sinceramente arrepentido, eso no borra el hecho de que cometió un crimen. Señor juez, voy a dejar de matar. El hecho de que deje de cometer más crímenes no elimina el crimen que terminó con la vida de una persona. Señor juez, yo le doy de comer a los pobres, le ayudo a los ancianos, doy dinero a los necesitados. Y señor juez, yo le lavé su carro antes de entrar aquí en la corte. ¿Te imaginas qué ridículo sería que un juez deje libre a un criminal por sus buenas obras? Ninguna cantidad de obras, por más piadosas que éstas sean, pueden eliminar el castigo merecido por la causa de cometer un crimen. Y esta es también nuestra realidad ante Dios. Estas son nuestras malas noticias, que no existe nada que podamos hacer en nuestra propia capacidad para borrar la cantidad de crímenes que hemos cometido en contra del Dios Santo y perfecto. Por ende, merecemos rotundamente el castigo eterno en el infierno por todos nuestros pecados. Pero estas son las buenas noticias. Alguien tomó nuestro lugar en la corte y fue castigado por todos nuestros crímenes. La ley fue satisfecha cuando voluntariamente un ser inocente se atribuyó nuestra penalidad para ser castigado y a cambio nos dio sus credenciales de ciudadano impecable para ser declarados libres y sin condenación. Y este ser fue Jesucristo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuando reconoces que Jesucristo murió por tus pecados y en arrepentimiento entregas tu vida a Él, no solo es declarado justo por sus credenciales perfectas, sino que también entra en tu vida para cambiarla por completo. Y no solo eso, sino que además te garantiza vida eterna en su presencia. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Estas son las mejores noticias que puedes escuchar en toda tu vida. Dios solucionó tu problema de condenación y a cambio te otorga vida eterna. Es gracias a esta demostración de amor y misericordia que tienes la libertad de amar a Dios voluntariamente en obediencia por causa del Evangelio. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, la segunda persona de la Divina Trinidad, nació de una virgen y fue concebido sin pecado, desconectándose del pecado original y convirtiéndose en el segundo Adán. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí Pablo señala la diferencia entre los dos tipos de cuerpos, es decir, el natural y el espiritual. Habla del primer hombre, Adán, convirtiéndose en una persona viva. Adán fue hecho del polvo de la tierra y recibió el aliento de la vida de Dios. Todo ser humano desde ese momento comparte las mismas características. Sin embargo, el último Adán, o el segundo Adán, es decir, Cristo, es el espíritu vivificante. Así como Adán fue el primero de la raza humana, Cristo es el primero de los que serán resucitados de la muerte para la vida eterna. Debido a que Cristo resucitó de entre los muertos, Él es el espíritu vivificante. Él es la fuente de la vida espiritual que resultará en la resurrección de los creyentes. El nuevo cuerpo glorificado de Cristo ahora se adapta a su nueva vida espiritual glorificada, tal como el cuerpo humano de Adán era adecuado para la vida natural. Cuando los creyentes resucitan, Dios les dará cuerpos eternos, transformados y adecuados para la vida eterna. Pablo nos dice en el versículo 46 que lo natural vino primero y luego lo espiritual. Las personas tienen vida natural primero.
es decir, nacen en esta tierra y viven aquí. Solo a partir de ahí obtienen vida espiritual. Pablo nos dice que el hombre natural, Adán, vino primero en esta tierra y fue hecho del polvo de la tierra. Si bien es cierto que Cristo ha existido desde antes de la eternidad, aquí se le llama el segundo hombre o el segundo Adán, porque vino del cielo a la tierra muchos años después de Adán. Cristo tomó forma de hombre, con un cuerpo como todos los demás seres humanos, pero no fue de la línea de Adán. Debido a que toda la humanidad está ligada a Adán, cada ser humano tiene un cuerpo terrenal como el de Adán. Los cuerpos terrenales están preparados para la vida en esta tierra. Sin embargo, están limitados por la muerte, la enfermedad y la debilidad debido al pecado. Sin embargo, la buena noticia es que los creyentes pueden saber con certeza que esos cuerpos celestiales serán como el de Cristo, imperecederos, eternos, gloriosos y llenos de poder. En este momento, todos somos como Adán. Un día, todos los creyentes serán como Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El apóstol Juan escribió a los creyentes: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El primer Adán trajo el pecado al mundo. El segundo Adán trajo la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús, nuestro segundo Adán, nos brinda un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una nueva vida para aquel que cree en Él. Adán perdió el paraíso, pero Jesús lo recupera para nosotros. Para poder escapar de la línea de genealogía que nos conduce a Adán, esa línea que nos conduce a la muerte, debes de cambiar de representante legal ante Dios. El entregar todas tus credenciales, tu identidad, tus pecados, tu vida por completo al segundo Adán, es lo que te ofrece ese perdón por tus crímenes, una nueva identidad y justicia en su nombre, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Si no has entregado tu vida a Cristo, suplícale en oración que te perdone por todos tus crímenes cometidos ante el Dios perfecto y santo. Reconoce que no puedes hacer nada para salvarte por tu propia cuenta. Confía en su muerte, esa muerte que dio en la cruz y que pagó por completo por tus pecados. Y pídele una nueva identidad al nacer nuevamente, cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida. El momento en que Él te acepta como hijo de Dios, Dios te traslada a una nueva línea, a una línea de santificación con una nueva naturaleza y promesa de vida eterna. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Considera que solo tenemos dos opciones de representantes, ya sea seguir la línea de Adán o transferir nuestra identidad a la línea del segundo Adán. La opción de representarnos a nosotros mismos está descartada completamente y no existe ningún otro mediador o representante al que podamos recurrir, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay nadie más que pueda ser nuestro mediador ante Dios por nosotros. Si Jesús es el único mediador, eso indica que ningún ser humano como María o cualquier otro de los santos puede ser nuestro mediador. Ellos no pueden ser ni nuestros representantes mediadores o nuestros intercesores de nuestras peticiones de oración ante Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros ante el Padre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si Jesús, el Hijo de Dios, está intercediendo por nosotros, ¿por qué necesitamos que María o cualquier otro de los santos interceda por nosotros? ¿A quién escuchará Dios que sea más cercano que su propio Hijo? Si buscas un intercesor aparte de Jesucristo, la única siguiente opción es el Espíritu Santo. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu,
porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Con el segundo y el tercer miembro de la Trinidad intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿qué posible necesidad habría de tener que pedir a personas que han fallecido para que estén intercediendo por nosotros? La Biblia en ninguna parte describe a alguien en el cielo orando por aquellas personas aquí en la tierra. Las Escrituras no dan absolutamente ninguna indicación de que María o los santos puedan escuchar nuestras oraciones. María y los santos no son omniscientes. Aún glorificados en el cielo, ellos son seres finitos con limitaciones. ¿Cómo es posible que puedan escuchar las oraciones de millones de personas en el mundo? Es plenamente claro que el orar a María o a los santos es completamente diferente que el pedirle a alguien aquí en la tierra que ore por ti. El pedir a un hermano en Cristo que ore por ti tiene fundamentos bíblicos. Pero la otra opción no tiene absolutamente ninguna base en las Escrituras. Jesús mismo indicó que María no tiene un lugar especial como redentora, mediadora, corredentora o interviniendo por nosotros. Y alguien le dijo: «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo». Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». María fue testigo de la crucifixión y fue una madre afligida. Ella no sufrió por la humanidad. Ella claramente sufrió por su propio dolor, el luto de ver a su hijo crucificado. Ella es una de las personas que recibe la salvación de Jesús. No contribuye a su obra de salvación. María no tiene atributos divinos y no puede ser vista como parte de la Trinidad. Ella no nos redimió del pecado y no puede ser hecha parte del proceso redentor que únicamente se le atribuye a Jesucristo. Cuando uno cree en el trabajo culminado que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ha escapado de la muerte, ha sido puesto en Cristo. Desde el momento en que estamos en Cristo, somos personas completamente nuevas. Nuestros padres nos dieron la vida física, pero Dios nos da la vida espiritual, y a esto se le llama nacer de nuevo. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eres una nueva creación en Cristo. Todo lo que eras antes, tu reputación, tus credenciales, tu historia criminal, ya no existen para Dios. Ya no eres la misma persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En lugar de muerte y separación de Dios, ahora tienes un nuevo futuro. Ahora tienes una nueva identidad y vida eterna con Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tu pasado, por muy malo que haya sido, quedó borrado. Ya no hay más razón para sentirte culpable. Has sido justificado delante de Dios. Nada de lo que hayas hecho, puedas hacer o vayas a hacer cambiará esa realidad. Al ser hijo de Dios y al estar en Él, lo tienes todo. Tienes un nuevo pasado, un nuevo presente y un nuevo futuro. Una nueva identidad, siendo amigo de Dios e hijo de Dios. Eres una nueva creación. Tu identidad en Cristo durará para siempre y nunca podrá ser arrebatada de tu vida. Este es el verdadero significado de vida que has estado buscando y anhelando por toda tu existencia. Comparte este mensaje con aquellos que quieras bendecir con este tema. Apreciaría tus comentarios y elegir me gusta para que este video pueda ser reconocido fácilmente en YouTube. No te olvides de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que puedas ver otro nuevo video acerca del amor vertical de Dios. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.